Buenos días, nos encontramos en el Parque Municipal de Algeciras, En el marco. en el marco de la investigación sobre el conflicto del municipio de Algeciras. Nos encontramos con Edier Hernández, trabajador actual de la alcaldía. Él nos va a responder algunas preguntas. Bueno, ¿cómo describirías la situación actual de violencia en Algeciras? Hola, buenos días. Pues es necesario también tener antecedentes un poco más atrás de la actualidad. Sabemos que el municipio de Algeciras se acogió, o digamos en su momento las FAREP que controlaban el territorio en Algeciras se acogieron a la firma del Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz fue un antecedente de mucho desarrollo social y económico del municipio que permitió que la gente volviera a tener confianza inversionista, a volver a creer en la inversión en la propiedad privada, en la finca raíz, en los negocios, en el comercio. Esto se vivió por lo menos en 2 años, pero el reauge de los grupos armados, el incumplimiento del acuerdo de paz, llevó a que otros grupos decidieran rearmarse y volver a controlar este territorio. Entonces, actualmente podemos decir que nos encontramos nuevamente asediados, se puede decir, y de cierta manera bajo unas presiones que generan desconfianza por las lógicas de violencia que se viven en el municipio, como el desplazamiento, el homicidio, la persecución, el amedrentamiento y pues una zozobra inminente que si bien no ha llevado a acciones de carácter con mayor impacto, sí genera psicológicamente y simbólicamente una violencia directa sobre la población del municipio. Entonces, en la actualidad, eso padecemos, pero hay que revisar cuáles son entonces esas diferencias del conflicto actual frente a otros territorios. Bueno, hablemos sobre el impacto en la comunidad. ¿De qué manera ha afectado esta violencia a la vida diaria de los habitantes, los algecireños? Es parte de la zozobra, siento yo que por más que se viva, digamos, de cierta manera en la realidad actual, es decir, trabajando, yendo al campo, pudiendo movilizarnos, hay una zozobra inminente, hay un miedo, hay una razón por la cual siempre estar atentos a que cualquier cosa suceda, hay unas reglas que de cierta manera son impuestas y que toca aceptarlas por obediencia al grupo armado con el que podemos nosotros cruzarnos en el territorio, dudando también de que no solo sea uno, sino muchos otros grupos, y entonces eso, además de poner en riesgo a la población, también pone en riesgo a los liderazgos, a las personas que lideran la defensa de los derechos humanos, que protegen los derechos humanos, y pues en últimas pues eso genera un miedo en el ejercicio de la política, en el ejercicio de la representación y del liderazgo. Muy bien. La percepción de seguridad que tenemos en el momento. ¿Cómo se sienten los ciudadanos respecto a su seguridad en el pueblo? Pues hablo más desde la perspectiva, de ejemplo, yo me siento seguro, es decir, pues digamos, en muchas ocasiones la seguridad se la puede dar uno mismo por cómo piensa, por cómo decide, pero insisto, es una zozobra inminente que hace que pues la lógica del conflicto impacte mayor a otras realidades posibles, ¿ya? Okay. Eh, ¿Qué acciones pues, han tomado las autoridades locales para combatir esta violencia? Pues en el marco, diferenciándonos un poco de las entidades de seguridad, podemos hablar que desde la administración municipal y los liderazgos sociales y comunitarios, las acciones son las de insistir en una justicia social, en una inversión social que promueva agendas, que determine que primero que todo es la cultura, el deporte, la organización comunitaria, la inversión en infraestructura, la promoción de mercados, el fortalecimiento de economías familiares, economías propias, el reconocimiento de la agricultura como una fuente de ingreso muy potente para el municipio y para las familias. Creo que esa debe ser la perspectiva desde un concepto civil, pues entendiendo que quien está a cargo de la seguridad y el monopolio de la fuerza es el Estado,
y pues ya eso son preguntas, creo yo, que habría que también hacérselas, ¿no? A la policía, al ejército, a la fiscalía, que son quienes de cierta manera tienen esa información, manejan esas estrategias, pero insisto, desde lo público siempre se ha insistido en que debe ser la cultura, la música, el arte, el teatro, la danza, el deporte, el fútbol, la recreación, la organización comunitaria, los recursos participativos, lo que debe primar para que genere una seguridad humana frente a las personas que vivimos en ese territorio. Ok. ¿Qué crees que motiva la presencia de los grupos armados en esta región? Para nadie es un secreto que Algeciras es un lugar que está en medio de unas rutas estratégicas que conectan hacia el norte de Colombia, hacia el sur de Colombia, hacia el occidente incluso y hacia el oriente. Entonces, esa posición que tiene a costas de la cordillera oriental y en medio de la cordillera central lo hace un lugar de paso estratégico para los grupos armados. También, pues digamos, su geografía lleva a que puedan posicionarse en el territorio y ese posicionamiento sea de difícil alcance de pronto para las fuerzas de seguridad del Estado. Ok. Eh, sobre el desplazamiento forzado, dice, ¿has conocido casos de desplazamiento forzados en tu comunidad? Sí, Y cómo se ha manejado pues esta situación, ¿no? sí, no, igual desde el aspecto familiar hemos vivido el desplazamiento forzado históricamente y actualmente estamos viviendo ello. Hay personas a las que les ha tocado salir por esta misma lógica, no sabemos cuáles son sus razones, en algunas otras sí, pero entonces el desplazamiento forzado es una práctica del conflicto armado y es una práctica de los grupos que generan control territorial para poder posicionarse en el territorio. Entonces es una lógica que no hay que negar, es algo que es evidente e inminente y pues está ahí constantemente en la realidad de la población algecireña. Eh, hablemos del apoyo psicológico y social. Dice, ¿existen programas de apoyo para las víctimas de la violencia y cómo están funcionando en esos momentos? Claro, creo que eso se ha impulsado bastante, o sea, desde la administración municipal se han desarrollado distintos programas que vinculan a la población víctima sin importar su rango de edad, incluso ha aumentado la atención de esta población víctima y que sus representaciones o sus liderazgos sociales las consideran como sobrevivientes, ¿no? Entonces, el ser sobrevivientes merecen una atención mayoritaria pues por parte del Estado, más que de seguridad y protección de la vida es cómo poderles resarcir su derecho violentado y pues entonces en esa medida es necesario que las estrategias que se les vincule sean desde el recurso hasta lo simbólico con el fin de que puedan de alguna u otra manera sanar aquellas heridas que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Entonces las estrategias no solo son de parte de la administración municipal, sino que hoy podemos decir que el Plan Nacional de Desarrollo, la Unidad de Víctimas, la UARIC, tienen distintos procesos que garantizan los derechos de estas personas víctimas y que las vinculan de manera directa a eso. Además que podemos decir que en los últimos 3 años la reparación ha aumentado debido a la voluntad política que hay del gobierno nacional y en este caso de la administración municipal acogiéndose en su plan de desarrollo. Muy bien. ¿Qué esperanzas tenemos, porque somos todos, para el futuro de Algeciras en términos de paz y en términos de seguridad? Yo insisto en el diálogo, insisto en que hay que sentarnos en la mesa, hay que mirar cuáles son esas diferencias que marcan el camino del conflicto, el camino de la violencia. No renunciar a un pasado que obviamente nos permite pensar, ¿no?, la realidad del municipio, pero es necesario que las partes en conflicto se sienten en el territorio con el fin de poder concertar, dialogar, decidir y acordar cómo solucionar esa brecha de desigualdad que en últimas suponemos nosotros que es la razón
de los grupos armados que ideológicamente toman las armas, ¿ya? Entendiendo que la presencia de los grupos que hacen, que tienen presencia, bueno, de los grupos que tienen presencia en el territorio, son grupos que tienen un concepto político, que tienen una filosofía y una ideología que los respalda y los lleva a las distintas plataformas de lucha, entre esas la lucha armada. Entonces, nos queda sentarnos a ver cómo reducimos esa brecha de desigualdad, pero al mismo tiempo también cómo se cumplen esos acuerdos, ¿no? Cómo le garantizamos al niño o a una infancia su felicidad en el tiempo, cómo le garantizamos al adolescente y al joven su proyecto de vida y cómo podemos cuidar del adulto y del adulto mayor cuando ya sus años estén reduciéndose, pues porque en últimas las garantías de existencia, en la medida en la que el capitalismo aumente, también van a aumentar para cualquier persona, pues porque las necesidades están trazadas por el aspecto económico. Entonces, una realidad de paz se tiene que traducir a una realidad de tranquilidad y dignidad, y habría que preguntarnos entonces quiénes o quién está dispuesto a, pues digamos, poner su primer granito de arena para la construcción de esta necesidad. Bueno, muy bien. Dice el involucramiento comunitario. ¿Cómo puede la comunidad unirse para hacer frente, pues, a la problemática que existe en el municipio? Pues hacerle frente a la problemática es un poco, no sé, siento yo que es como querer armar a otros para que enfrenten a otros armados, y es más la organización comunitaria, la defensa de los derechos humanos, y la conciencia. Yo creo que es un tema más de cómo desde todos los estamentos de la sociedad nos empezamos a plantear qué paz construir, en qué mesa sentarnos, qué lugar tomar y también qué posición aceptar frente a esta realidad. Pero el hecho de decir afrontar es nuevamente acrecentar una lógica de confrontación, una lógica de violencia, de conflicto, y lo que necesitamos es reducir esa lógica desde el lenguaje, pero también desde la práctica, ¿no? Y eso solo se logra con la organización comunitaria, con la vinculación de las comunidades a que en su barrio hayan condiciones de vida dignas, con la organización comunitaria alrededor de que las comunidades rurales entiendan cuál es su lógica de permanencia, estadía y de necesidades en su territorio, en el campo, en la zona rural. Y pues en últimas también cómo todo el municipio de Algeciras, de la mano con la institucionalidad y de la mano con aquellas personas que se decidan sentar en la mesa, puedan construir, pues digamos, una visión real sobre una Algeciras, podríamos decir, garante de la vida. Okay. Por último, usted nos puede compartir, pues, alguna experiencia personal, o de alguien cercano a que refleje, pues, la realidad de vivir en medio de esta violencia, ¿no? Algo íntimo, tal vez. Pues en realidad mi vida ha estado trazada por la violencia. Uno puede decir que es un sobreviviente más del conflicto armado, y que aún así pues la constancia y la preparación que he adoptado me ha llevado a poder de cierta manera contar la historia, ¿no? Siento que eso es lo más personal que le puedo contar sin detalles, pues porque en últimas supongo que a nadie le interesa, Bueno, pero, pero siento que aquí en el municipio todos, incluso cualquier persona, incluso las infancias hoy padecen la violencia directa, y somos esa muestra, ¿no? Somos esa muestra general de que en el país, en Colombia, hay que pensar nosotros otras formas de construir sociedad, de participar y de organizarnos para que la vida digna sea una realidad. bueno, muchas gracias, Eddie. Eso es todo, profesora. Adiós.